Bueno, ya estamos en nuestro primer bloque. Con nosotros está el señor Guido Barrichi. Guido participó el año pasado en uno de los espacios de Cambiemos como precandidato a concejal y ahora está trabajando muy fuertemente aquí en Luján por el espacio libertario. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepo? Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, gracias por haber venido. Bueno, la única vez que te entrevisté también fue acá, en ese lugar. Exactamente. Bueno, Guido, contanos un poquito, ¿a qué se debe este cambio de... No es que hayas cambiado, no es que te pasaste de una vereda a la otra, pero ¿por qué? No, la realidad es que, bueno, estoy siempre trabajando dentro de una misma línea, una línea más de centro-derecha. En ese momento estaba formando parte de la lista de Nacho Castaños, que referenciaba a Patricia Bullrich. Sí. Y la realidad es que fueron varias las razones que me hicieron tomar esta decisión de empezar a trabajar en la línea liberal. Posterior a las PASO tuvimos un acercamiento con Pablo, con Palito, estuvimos charlando, nos dimos cuenta que teníamos más similitudes que diferencias. La realidad es que conjuntos compartimos una misma... o muchos objetivos en común, pero nos diferencia la forma en cómo llegar a esos objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia de cómo llegar? O sea, digamos, son espacios opositores, claro, ¿no? Hoy como oposición es una oposición muy laxa, la realidad es que no... ¿Te estás refiriendo a nivel nacional o a lo local? En lo local es muy laxa, a nivel nacional es un poquito más combativa, pero también hay muchas cosas que se las terminan aprobando y que no están dando las luchas que nosotros, o que yo por lo menos desde mi punto de vista entiendo que hay que dar y no hay que permitirle llevar adelante a este gobierno. Por ahí la frase no permitirle es errónea, sino... Porque una gestión que hace hay que apoyarla. Claro, yo creo eso. Ahora, justamente. que controlen es otra cosa. Sí, o por ahí un proyecto que puede ser muy bueno, pero que no se, digamos que la forma en la que plantean llevarlo adelante no es la adecuada, hay que dar los discursos y hay que adaptarlos y mejorarlos para poder llevar adelante esos proyectos. Como puede pasar, por ejemplo, con el Basural de Luján, con varios proyectos que hay acá en Luján, que por ahí el proyecto es muy bueno, pero la forma en la que pretenden llevarlo adelante... Hay que hacer una reconversión, evidentemente, de eso, en ese centro ambiental. Bueno, pero también, aun cuando no estés todavía dentro del consejo, porque supongo que el año que viene intentarás ser concejal. Sí, falta mucho tiempo todavía, bueno, pero estamos... Aunque no llegues a ser concejal, aunque no seas concejal, yo creo que también se puede tener un acercamiento con los secretarios, con los funcionarios, para aportar cosas, para discutir y además para que sientan que hay gente de la clase política que está con los ojos puestos en la gestión. Sí, de hecho estamos trabajando en algún proyecto de ordenanza para presentar el año que viene, estamos analizando algunos temas relacionados con impulsar el trabajo joven, con impulsar a lo que vendrían a ser la gente que quiere emprender, los emprendedores, la baja de impuestos o tasas municipales, que creo que hoy en día el sector privado está muy golpeado, terminó muy golpeado después de la pandemia y que le costó mucho y le está costando mucho volver a remontar vuelo. Creo que hay que ir en esa línea, de buscarle la forma y darle herramientas para que puedan salir adelante. No hay crédito en nuestro país hoy, no hay crédito, ni manera de obtener un crédito para obtener un crédito tenés que meterte en una financiera y son... Bueno, pero los intereses son altísimos, no hay manera. O sea, vos tenés que renovar una maquinaria, tenés que comprar materia prima, no hay manera de tener crédito. Y la realidad es que el sector privado y las industrias no tienen otra manera de sustentarse sino con el crédito. Sí. Entonces hay que trabajar en esa línea, creo que hay que ir muy en esa línea, hay que dar la posibilidad. Luján tiene mucho para hacer, la realidad es que yo creo que Luján tiene una capacidad productiva enorme, pero bueno, no se está aprovechando y hace años, no es que de ahora no se aprovecha, sino que hace años la realidad es que no se pone el foco ahí y no se avanza en ese sentido. En apoyarlo porque es la producción. La producción, el sector privado, también tiene que ver con una visión que baja del gobierno central, o sea, sabemos que este gobierno tiene al sector privado como el gran enemigo, se puede decir. O sea, más allá de que los impuestos son los que le permiten hoy llevar adelante el tipo de políticas que llevan, con los cuales claramente no estoy de acuerdo, es el sector privado el que se le permite. El Estado no es generador de riqueza, el Estado
no tiene manera de sacar recursos si no es a partir del sector público, del sector privado. Bien, entonces estás con Palito trabajando en el espacio libertario. ¿A quiénes apoyan ustedes a nivel nacional? Y hoy estamos trabajando, en mi línea, estamos trabajando con Javier Milei. Pero bueno, nosotros estamos tratando de crear un espectro libertario amplio donde tengamos todos los sectores liberales, libertarios que se quieran acercar, todos los que pretendan sumarse, aportar desde las ideas, desde el trabajo, que se sientan representados de alguna manera por los espacios o por las ideas de la libertad, que puedan acercarse y empezar a trabajar con nosotros. Bien. Bueno, ¿y cómo convocarías a la gente que te está viendo, sobre todo a la gente joven? Porque Milei ha sido un fenómeno muy particular, ya que ha pegado mucho en la juventud. O sea que yo conozco chicos que todavía no votan, porque tienen 14, 15, 16 años recién cumplidos, y lo ven a Milei, ¿viste? Ven los programas en los que está Milei. ¿Cómo harías vos no, supongo que manejarán las redes y todo lo demás, pero ¿cómo convocarías a la gente de nuestra ciudad para que se acerquen a ustedes? Sí, yo creo que es un fenómeno gratificante ver que los jóvenes están empezando a volver a creer en la política. Porque hasta hace un tiempo atrás por ahí no se metían. Entonces a mí me pasa eso con Javier, me pasa que también lo sigo, lo veo en las redes. El otro día justo estaba viendo una nota que le habían hecho a él y pasaban unos chicos, lo saludaban y después lo entrevistaban a los chicos y el chico decía, la realidad que el padre trabajaba bajo relación de dependencia, dice, mi viejo se rompe el lomo, no llega a fin de mes, no le alcanza, entonces creo que las ideas que trae Javier pueden llegar a darle un respiro, creo que le van a dar mayores, le va a permitir al trabajador poder darse otro tipo de vida, poder no vivir hoy con la soga al cuello como pasa. La realidad es que los jóvenes son el futuro y creo que los que quieran, no solo los jóvenes en realidad, porque yo no soy viejo y creo que la gente de mi edad también se puede sumar y acercarse al espacio, pero creo que si uno analiza la historia argentina, los mejores años de la Argentina fueron liberales. O sea, el crecimiento económico, boom de la Argentina fue durante la época liberal. Entonces, ¿qué más claro que eso? Hace 75 o más de 75 años que vivimos de un relato que es una gran mentira porque tenemos cada vez más pobres, el sector privado está cada vez más destruido, el Estado cada vez más grande y imposible de sostener. Entonces, si hacemos un poco de hincapié y vemos hacia atrás en la historia, es momento de, obviamente, tomar ciertas ideas de la libertad y ayornarlas a la época actual y empezar a trabajar en esa línea. Creo que los jóvenes tienen muchísimo para aportar y creo que la gente más grande y adulta puede aportar desde la experiencia, que también siempre es necesario, porque los jóvenes tienen mucho ímpetu, muchas ganas de ir para adelante y la gente mayor por ahí es la que de alguna manera los puede guiar. Mira, eso está perfecto, me parece, desde lo teórico. En el 83, cuando volvió la democracia, vos no sabés la cantidad de chicos que lo seguían a Alfonsín. Cuando aparecieron los Kirchner en el 2003, no sabés la cantidad de gente joven que lo siguió. Sí, sí, sí. Y la luz está que no fue un resultado excelente ni con Alfonsín ni con los Kirchner. Entonces, entiendo lo que vos decís de los jóvenes y me encanta que los jóvenes se involucren, se interesen y todo lo demás. Pero el problema no son los jóvenes, el problema es la dirigencia política que tenemos nosotros. ¿Y por qué Milei va a ser diferente a los demás cuando habla de casta política y él ya pertenece a la casta política? O sea, ese escandalete, no escandalete, pero ese llamada de atención que hubo cuando él y la diputada Villarroel usaban los viáticos del Congreso para viajar, cuando él era diferente, te lo muestra. Es un sistema que evidentemente te absorbe. Yo no sé si está bien o está mal, no me parece que sea este el momento para discutirlo, pero ¿por qué le voy a creer a Milei cuando en algún momento le creí a Alfonsín, cuando en algún momento le creí a otro y siempre fue lo mismo? Sí, yo creo que, de hecho, bueno, más él de reconoció su error. Más allá de que yo me he criado en un ambiente muy liberal, muy liberal, de hecho, cuando yo empecé a votar, una figura importante era el Sogaray, la UCD y todo eso, sí. ¿Entendés? Pero hoy, a los 70 años, miro para atrás y no encuentro diferencia entre lo que hizo la clase política que estaba a la izquierda, la que estaba a la derecha, la que estaba en el centro, ¿entendés? Entonces, ¿por qué voy a creer yo, que soy una vieja y que me encantaría votar
el año que viene alguien que diga, este tipo saca adelante el país? No, yo creo que lo que hay que discutir son las ideas de fondo y los cambios que realmente hay que dar, los cambios profundos que hay que hacer, que esa fue también una de las cuestiones que me hicieron alejarme un poco de Juntos con críticas hacia ese partido que representaba en ese momento. O sea, no tuvieron lo que hacía falta poner sobre la mesa para hacer los cambios profundos que hay que hacer. Mira, a Macri, yo siempre digo, cuando me hablan de Patricia Bullrich, yo no digo ni que me gusta ni que no me gusta, pero digo, y disculpen la expresión, tuvo los cojones que yo hubiera querido que tuviera Macri para hacer el cambio estructural que hay que hacer en el país. Entonces, si ahora la opción es que va a volver Macri, que el señor no se encuentre confesados. No, por eso, yo no creo que, si no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad, creo que no lo van a hacer ahora. Porque nadie quiere asumir el costo político de los cambios que hay que hacer, de los cambios profundos. Pero eso es un tema que viene desde los años 80. Sí, estamos hablando, y más te diría, estamos hablando de más atrás. Como te digo, si vos analizás la historia argentina, desde 1880 a 1915 la Argentina tuvo un crecimiento enorme y de ahí en adelante disminuyó y en el 45 empezó. Sí, pero eso no fue un tema libertario. No, tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver con un tema que quienes eran los de clase dirigente era gente con una formación muy fuerte, elitista si querés, pero aún así hubo personas como Mitre, como Sarmiento, como Avellaneda, que fueron los primeros presidentes, que propusieron, empujaron y propulsaron una educación para todo el mundo, una educación gratuita para todo el mundo que después tomó forma perfecta en la época de Roca. Entonces, y los 4 presidentes que te nombré, que fueron los primeros 4 presidentes del país, eran gente que, si querés, totalmente elitistas y con una concepción conservadora muy fuerte. Sí. ¿Entendés? Entonces, a lo que voy es, yo personalmente creo que nuestra clase dirigente se ha venido tan pero tan abajo que ahora, ¿es Milei la persona que puede empezar a cambiar eso? Yo personalmente no me da esa sensación. A mí personalmente, pero bueno, usted siga adelante, joven. Yo creo que él es joven y no viene, más allá de que esto vos decías que como que la casta lo está empezando a absorber. Creo que hay un sistema demasiado bien armado dentro de la estructura política y que es muy difícil romperlo y que los que venimos de otros espacios, o sea, yo vengo digamos del sector privado, vengo en algún momento hice fomentismo, pero que tenemos otra cabeza, justamente tenemos que tratar de cambiarlo. Lo que pasa es que vos tenés que tratar de que la gente empiece a participar. Cuanto más gente venga de afuera a participar, es más fácil a sacar los que están enquistados en la política. O sea, vos tenés dirigentes que están enquistados en la política hace 30, 40, 50 años y que jamás pisaron una fábrica, que jamás conocieron lo que era montar una pyme. Pasa acá en Luján y pasa en todos lados. Y entonces, la gente que viene del sector privado sabe lo que cuesta realmente y sabe dónde hay que poner el foco y qué es lo que hay que modificar. Alguien que toda la vida vivió del Estado y que no le costó realmente levantar una pyme, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, poner el hombro, o un muchacho que va a una fábrica y tiene horario rotativo, el que trabajó en el Estado no lo entiende. Si vos vas al municipio, vas a cualquier lado y arrancan a trabajar a las 9 de la mañana, a las 8, ponele, y toman mate hasta las 9 de la mañana y te trabajan 2 horas. No pasa solamente en el municipio. Salvando gente que trabaja muy bien. No, yo no creo que pase el tema porque empiezan a trabajar a las 9 de la mañana y toman mate 2 horas. Bueno, el tema pasa porque yo creo que dentro de lo que es el Estado hay una superpoblación de empleados. Bueno, sí, eso también. Estamos hablando, por eso te decía hoy, tenemos un Estado gigantesco, imposible de mantener y que encima no es útil, no funciona como tiene que funcionar. En la época de Cambiemos se habían intentado mejorar algunas cosas, digitalizando un montón de información, trabajando, pero hay un montón de cosas que esta gente tiró para atrás. Mirá lo que pasó con el tema de la compra de insumos y todo ese tipo de cosas que antes tenía que estar publicado y esta gente lo sacó todo para atrás. ¿Por qué? Porque no podían hacer negocios. Porque si el común del ciudadano podía ver en una página de internet cuánto estaba cotizando un paquete de fideos, se daba cuenta de que había algún tongo, o estoy equivocado. No, pero yo no lo pondría como ejemplo el gobierno de Macri porque tampoco fue la probidad hecha persona. No, pero se intentaron mejorar algunas cosas. Sí, yo también intenté ser santa, pero nunca llegué. Por eso también empecé a participar y
Ahora, trabajar desde otro espacio. Guido, es un cambio, no sé si muy fuerte. Cultural hay que hacer. No, eso es otra cosa. Ahora te iba a hacer una pregunta a vos. Porque cuando yo te conocí, estabas en el espacio que responde a Totti Flores, que es el adláter de Lilita Carrió, Sí. y que viene del fomentismo, de lo barrial, si querés. Probablemente uno de los pocos políticos que realmente yo personalmente creo que es totalmente honesto. Yo creo, a lo mejor estoy equivocada. Pero la verdad es que pasarte de ese espacio a los libertarios es un paso. Sí, mis ideas siguen siendo las mismas. O sea, yo siempre sigo apoyando y sigo creyendo que la salida, que una salida posible es a partir de las cooperativas. O sea, una de las referencias más comunes que uno hace cuando habla de Totti Flores son las cooperativas de trabajo. El tema es el cambio cultural que hay que dar y el cambio de mentalidad. A mí me ha pasado de estar en reuniones donde se hablaba sobre armar una cooperativa y lo primero que te dice la gente es, bueno, vamos a armar una cooperativa para arreglar una zanja, para pintar una vereda, para barrer una calle. O sea, tenemos una estructura de pensamiento que fue generada a través de los años por toda esta dirigencia política que siempre se hace todo pensando en cómo sacarle al Estado, cuando, como te decía hoy, el único y verdadero creador de riqueza es el sector público. Yo les decía, armemos una cooperativa, pero pensando en el sector privado. El único que te va a permitir crecer y salir adelante es el sector privado, el único generador Recién de dijiste riqueza. el sector público, es el privado El privado. Yo creo que a Totti lo admiro porque la realidad es que tiene un trabajo enorme, fue una persona que salió de abajo y creo que es uno de los dirigentes que mejor imagen tiene, pero bueno, me diferenciaba eso, o sea, me gusta mucho y me gustaba mucho cómo trabajaban, porque ellos tienen la cooperativa, pero la cooperativa está pensada para trabajar hacia el sector privado, no hacia el sector público. Ellos trabajan con el Banco Santander Río, trabajan, de hecho, con Martín Churba en su momento, o sea, trabajan con una visión puesta en el sector privado, no en el sector público. Entonces, comparto eso, pero creo que lo que me llevó hacia el otro lado fue también toda la parte de Juntos en general, no fue solamente el partido que yo representaba. Vos pensás que hoy el que de alguna manera está asomando para ser candidato es Rodríguez Larreta, y yo con Rodríguez Larreta no comparto nada. Con Mauricio Macri compartía muchas visiones, pero con Rodríguez Larreta definitivamente no comparto ningún tipo de visión. Porque creo que es un oportunista de la política, creo que de alguna manera él continuó un trabajo que ya le habían dejado armado y creo que tiene una visión muy similar al kirchnerismo, pero de guante blanco, o sea, de una visión. Yo te voy a decir, sin embargo, que la buena gestión, las dos gestiones que tuvo Macri como jefe de gobierno, en gran parte se debió a que lo tenía Rodríguez Larreta de jefe de gabinete. Sí, pero la idea... O sea que el propulsor, el que ejecutaba, era Rodríguez Larreta. Y la ciudad sigue funcionando. Está bien, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la provincia más rica que tiene el país. Sí. Porque le entra plata por todos lados. Tiene recursos propios. No es lo mismo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires ni ser el presidente de la nación. Pero bueno, eso se verá el año que viene cuando se definan las candidaturas. Lo que te quería preguntar era acá, a nivel local, ¿cómo vas? Están saliendo, están recorriendo barrios, porque vos estás hablando de que los políticos no conocen las fábricas, cosa que yo disiento, pues los políticos cuando están en campaña lo primero que hacen es recorrer todos los lugares. Solo cuando están en campaña. No, y a veces no necesariamente cuando están en campaña, a veces, si sos un político inteligente sabes que lo tenés que hacer todo el tiempo. Sí, pero no sucede. Bueno, yo conozco casos que sí. De hecho, el actual intendente que tenemos todo el tiempo está recorriendo empresas, en campaña o no en campaña, ¿entendés? La pregunta es, ¿cómo se están manejando? Porque una cosa te reunirás con la gente con la que estás, con Palito, con la gente que forma la estructura o el núcleo más duro de ustedes, pero ¿cómo se están manejando? Porque tienen que salir para que la gente los conozca. Van a empresas, van a fábricas, van a colegios, van a clubes, van a sociedades de fomento, van a los barrios. ¿Qué hacen? Sí, hoy estamos haciendo contactos, estamos todavía un poco lejos, pero el otro día justo estábamos hablando de eso, estamos lejos, pero estamos cerca, de a poco se va acercando. Así que estamos haciendo contacto y hablando con vecinos, nos estamos reuniendo con vecinos en casas,
para ir conociendo. Bueno, yo ya vengo de la campaña anterior, Palito también, ya las problemáticas generales de Luján ya las conocemos. Hoy por ahí fueron cambiando con respecto a la campaña anterior. También es otra línea de pensamiento, otra línea discursiva en la que se trabaja. Hoy se trabaja más, digamos, más relacionado a todo lo que es emprendedores, comerciantes, pero sí, se está recorriendo, se está haciendo contacto con empresas. Estamos armando, bueno, desde acá de Luján, que se llama la Julio Argentino, justamente, una agrupación que es la que va a unar de alguna manera varios espacios liberales. Se está trabajando con la juventud, estamos armando la juventud, que por ahí en la campaña anterior estaba más chiquitita, pero hoy como los jóvenes se están empezando a acercar, se está trabajando. Tenemos ahí ganas de hacer algo en la Universidad de Luján, estamos viendo, vamos a ver. ¿Tienen un lugar que se pueda considerar una sede partidaria como para que la gente vaya? Todavía no tenemos la sede está ahí, pero bueno, estamos ya trabajando en eso para poder abrirla en el corto plazo. Bien. ¿Cuál es, en estos momentos, si tuvieras que hacer un análisis de lo que es la situación local, qué es lo que encontrás más grave o la demanda más grave que la gente hace? Y creo que lo que te decía vos, creo que por ahí la demanda más importante viene por ahí de los comerciantes, de que venimos de una época muy compleja y que por ahí en su momento, cuando estábamos recién empezando a salir de la pandemia, estuvo todo el tema del reempadronamiento. De hecho, tengo gente amiga que tuvo problemas con eso, que tuvieron que poner un montón de dinero ahí. Creo que uno de los problemas más grandes que hay hoy, de los reclamos más grandes, es eso. Después la obra pública está bien, la gente está viendo que hay cambios, que se están haciendo cosas. Siempre hay más para hacer. La verdad que si tengo que hablar bien sobre algunas cosas, la Plaza Colón, la verdad que después de muchos años de abandono, hoy como yo que más que la recuperó Plaza su Colón color. te diría que encuentro que hay una movida de obra pública desde la Plaza Colón, que me encanta que esté linda, pero no es prioritaria, por lo menos para mí, a el asfalto, Sí. las cloacas y todo lo que se está llevando a los barrios periféricos y más carenciados, que eso me parece fantástico. Y el tema seguridad, Y el porque tema el tema de seguridad es urticante Sí, en bueno, todos el lados. tema de seguridad creo que, digamos, al estar tan Paulo. cercano... Ya seguirle. Perdón. Al estar tan cercanos al conurbano, hoy estamos cada vez más complejos y creo que también es un tema bastante recurrente dentro de los reclamos que hacen los vecinos. Sobre todo, eso sí, en los barrios periféricos también hay mucho reclamo relacionado al tema de seguridad, que la policía no está dando la respuesta necesaria, hay cada vez más asaltos. Es un tema que hoy está... El tema, ¿ves? Ahí es un tema donde ahí sí le pego a la clase política. No solo las fuerzas de seguridad no están dando las respuestas, sino que tampoco los políticos ¿ves? Y ahí sí estoy de acuerdo con vos. ¿Viste? No podemos tener jueces garantistas, no podemos tener políticos que le defiendan a Milagro Sala y les importe tres velines al chico que matan volviendo del colegio o lo hieren para robarle el celular o las zapatillas. En eso estoy de acuerdo con ustedes, ¿viste? Creo que el tema de seguridad hay que darle, pero hay que hacer algo de cuajo, sacarlo de cuajo, y por eso te decía cuando hablábamos de Bullrich y de Macri, Bullrich intentó hacerlo, Sí, hizo el y cambio. tuvo la fuerza que no tuvo ni Macri, que no tiene el actual presidente, que no tiene el gobernador, que no tuvo Vidal y todo lo No, bueno, pero hoy también, digamos, tiene que ver con una estructura de pensamiento que tiene esta gente, o sea, no es casualidad que los jueces sean garantistas, ¿no? O sea, el primer juez garantista o el que de alguna manera dio el puntapié inicial fue Zaffaroni. Sí, ya empezaron en la época de Alfonsín. Sí, bueno, pero porque veníamos de una época muy compleja, que fue la época de la dictadura, entonces Sí, también, después... pero acá te va de un lado al otro. Sí, no ¿viste? tenemos punto medio, No hay ese punto es medio, el te gran secuestran problema. y te matan los milicos, después Sí, sí, andás... Bueno, Guido, redondeando, ¿cómo sigue toda esta historia? Trabajando, sumando gente. El que se quiera sumar lo puede hacer, se puede comunicar con Palito, conmigo, si quieren después le podemos dar un teléfono. ¿Cómo hacemos? Ponele por que las redes. yo quiero, no sé quién sos vos,
pero quiero acercarme a los libertarios. Por las redes, Por las redes. Lo podés encontrar por las redes, tanto a Palito como a mí. Pero ¿cómo figuran en las redes? Luján, Libertario, la Julio Argentino, que es la agrupación que te comentaba hoy. Están en las redes, se comunican a través de las redes y nos contactamos enseguida con quien quiera sumarse, quien quiera aportar. Estamos abiertos a escuchar ideas. La idea es sumar y trabajar para sacar adelante Luján, la provincia y el país. Bueno, Guido, te agradezco muchísimo que hayas venido y ya nos seguiremos viendo. Otro integrante más al staff de este circo. Muchísimas gracias, Guido. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire en nuestro segundo bloque. Nos acompaña el señor Mauricio Molinero. Mauricio es el titular de ANSES, director, ¿qué sos? Hoy soy el jefe de UDAI, las unidades de atención integral. Nuevamente tenemos la figura de jefe. ¿Lo qué? Jefe de UDAI, jefe de unidad de atención integral. En su momento, con el gobierno pasado se había transformado la figura en gerente, sí, director, gerente. Bueno, ahora somos nuevamente jefes de oficina. Me encantan, cambian los gobiernos y ellos van cambiando los nombres. Después, la responsabilidad es la misma, igual. Sí, los viejos nos cagamos de angustia, no te preocupes. Discúlpenle, pero... Mauricio, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, me puedo bien. Un gusto venir a verte y poder charlar con vos y contar un poquito. Contanos un poquito, porque ha habido... A ver, lo que a mí me suena un poco a contradicción, con toda esta historia de que Massa ha pasado a ser ministro, teóricamente va a buscar un achicamiento del Estado, pero está en meta prometer bonos y largar bonos al AUH, a los... Y el bono siempre es poco, te aclaro. Es poco, entiendo que es poco, necesitamos tener el bono por la cuestión... Yo cobro la mínima. Olvídate, o sea, yo la última entrega de jubilaciones... Entrego jubilaciones todos los meses porque me parece que es importante poder celebrar que una persona no culmina su ciclo laboral, porque mayormente a los 60 siguen trabajando, a los 65 siguen trabajando, pero bueno, entiendo también que es un momento para poder conmemorar, hacer la entrega de su jubilación
y charlamos de esto, porque lógicamente uno no puede andar esquivando la realidad, que a veces la mínima de 36.000 pesos, bueno, ahora aumentó, hubo un aumento importante, más el bono, se va a llegar a los 50.000. Sí, perdóname, te quiero hacer ahora que dijiste eso, porque yo justo cobro la mínima. Y me descuentan un crédito en el que me metí en una revista en efectivo. O sea, bueno, Sí, eso no importa, yo sé cuánto te me descuenta la gente pagadora, el banco Claro, te descuenta ese crédito. pero me descuentan también, yo no sé si es no aporte, porque aporte ya no hace, pero por el tema de salud. Después te muestro. Por PAMI, el 3%, Sí. el 3%, sí, ese se descuenta siempre. Pero no debería, si se supone que aportaste toda la vida. Lo que pasa es que el PAMI es una caja solidaria y te descuentan de la Pero que jubilación. sean solidarios con la plata de los políticos, y de te los gerentes, descuentan- no con mi plata. Yo también aporto PAMI. Sí. Y te descuentan también, si tuvieras dos beneficios, pensión y jubilación, también te descuentan. Digamos, como te decía, porque es una caja solidaria, el 3% siempre obligatoriamente se aporta para el PAMI. Bueno, volvamos al Volvemos, tema. este mes se van a estar cobrando 50.000 pesos los jubilados como la mínima. Lo que se ha innovado de los últimos bonos es que cuando un jubilado tiene jubilación y pensión, si tiene dos mínimas se le puede pagar también el bono. Antes no se pagaba, el bono se pagaba solamente que tenía un solo beneficio. Bueno, ahora se han sumado, así que gran parte de los casi 20.000 jubilados y pensionados de Luján, casi 18.000, tienen acceso a poder cobrar el bono. Así que es importante, siempre digo, es un monto de dinero no solamente para el beneficiario, sino es un monto de dinero para nuestra ciudad, para el circuito chico económico. El ANSES invierte 1.600 millones de pesos todos los meses en Luján, tanto jubilaciones y pensiones, que como te decía tenemos un poquito más de 20.000 jubilados y pensionados. Tenemos 10.600 chicos cobrando asignación universal. Tenemos 10.500 chicos cobrando salario. Eso también es un monto importante de dinero, como te decía, que se refleja en esa cifra que es un retiro de 1.600 millones, que activa el comercio chico, activa la despensa, activa la verdulería. Entendemos que a veces para un beneficiario no alcanza, pero bueno, hemos quedado muy atrás. Yo te con voy a hacer una jubilaciones y observación pensiones. que por supuesto no Sí. sos vos el que lo puede modificar. Decís que si tenés una pensión y una jubilación cobrás 2 veces bono. No, cobrás una sola vez bono. Podés cobrarlo. Ah. Antes, si tenías dos beneficios, no cobrabas. Ah, el está, bono. perdón, entendí mal entonces. Bueno, ¿cómo sigue el tema este? Vos decís que ahora, de aquí estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre va a ser no te digo que es una barbaridad, 50.000 pesos, pero te sí, da cierto sí, respiro, ¿viste? Sí. Después, ¿qué pasa? Después ¿Cuándo? viene un nuevo aumento, así que nada, esperamos siempre que si la economía sigue creciendo, siempre el aumento trata de estar siempre por encima de la inflación. Así que bueno, venimos, como te decía recién, de un atraso muy grande de los saberes de los jubilados y pensionados. No quiero volver a ser redundante en echarle la culpa a un No, gobierno porque pasado. toda la vida, pero bueno, por ejemplo, yo soy autónoma, ¿no? Mi padre fue autónomo y mi padre tenía un puesto altísimo, ganaba, era presidente Pero de era Minero autónomo. Manrique, pero era autónomo. Cobra la Cuando mínima. se jubiló, cobró la mínima. Cobró la mínima, ¿Entendés? Entonces, un poco es esa la idea de que vos laburás, y en realidad, yo te digo, yo si tuviera ahora 20 años, me meto a trabajar en la municipalidad, en un empleado público, que el IPS sí, se haga una cargo de mí. empresa, o una empresa privada también, No, sí. en la empresa privada no, déjate joder, si acá no, a los privados nos están sacudiendo que da calambre. Pero ¿cuánto tendría que ser la mínima para que fuera un monto que sirviera, ponele a una persona? Yo soy... Sí, la verdad que ese número, porque siempre las circunstancias son diferentes para cada jubilado. Está aquel que tuvo la suerte de poder trabajar y tener su casa, está aquel jubilado que sigue alquilando y a veces no llega porque tiene que sacar créditos para el día a día. A ver, como te decía recién, venimos de un atraso económico con respecto a jubilaciones y pensiones, porque aparte lo ves en el día a día, nosotros hasta el 2015 siempre el aumento jubilatorio, la movilidad estaba siempre por encima de la inflación. Permitía que los jubilados vengan, saquen un crédito y se hagan un viaje, se compren la tele nueva, modifiquen No, la casa. Y inclusive ahora no dentro pasa del eso. mismo ANSES o del PAMI, que son las dos cosas que uno siempre relaciona con los jubilados, había beneficios. Por ejemplo, lo que vos decís, un viaje a lo mejor de 4 o 5 días. Están nuevamente los de PAMI. ¿Están de nuevo? Sí. Hace unas semanas atrás fue un contingente, PAMI nos dio la posibilidad de también de poder sumar a algunos jubilados Pero que vienen habitualmente muchos al ANSES. viejos, yo soy muy joven para el combate. Bueno, vamos a seleccionar en
en alguno de los viajes hay que hablar con Ana Maldonado. Sí, ay, la tengo que invitar a Ana para que hable un poquito. Bueno, a ver, ahí es una lucha continua, estamos ahora viendo en el Congreso está la nueva ley de moratorias, porque hoy se extendió la que ya estaba vigente, tenemos por ahí muchos todavía adultos mayores que no llegan a jubilarse, más que nada las mujeres. Se han generado estos últimos años políticas como tareas de cuidado, donde cada hijo tiene un año de aporte o más también, según la prestación. Eso también ha sido una herramienta importante, hizo que más de 300 mujeres se puedan jubilar en Luján. Hemos tenido también la política de la anticipada, de la jubilación anticipada, casi 80 lujanenses se han jubilado por eso también. Pero bueno, entendemos que todavía falta una herramienta más contundente, como una nueva moratoria que permita que aquellos años de aporte que le están faltando se puedan tomar y la gente se pueda jubilar. bien. Así que bueno, seguimos esperando ahora que está en el Congreso, en Cámara de Diputados, esperando que salga. También es cierto que es una cosa en la que ahí el Estado debería de estar presente, que muchas veces es cierto que el Estado es ese socio que comparte tus ganancias, pero nunca tus pérdidas, ¿no? Pero también un poco el control del trabajo en negro que hay. Sí, seguramente. O sea, yo cuando te digo esto porque sé que hay casos por ahí, ponele un negocio, tiene 3 empleados y a uno solo lo puede tener totalmente en blanco. Entonces lo que hace por ahí es tener, en vez de totalmente en blanco, tenerlos con media jornada a los 3 empleados. Es que hay que empezar a fiscalizar, o sea, desde lo laboral, como decís vos, porque lo único que cuando empecé a ver en los últimos años los cambios, las transformaciones que habían con respecto a las relaciones laborales, que dejaba a un empleado dejaba de estar en relación de dependencia y el empleador mismo le generaba un monotributo para zafar de las cargas sociales, sí. Y encima lo dejaba con monotributo, no se lo pagaba todos los meses, no cobraba salario del trabajador, y eso era una falta de control. La cosa ha ido cambiando, hay que controlar más, hay que ir por los derechos de los trabajadores. Creo que también como controlar lo laboral también hay que controlar, no sé, los precios. Hoy tenemos un gran problema que es la inflación y los precios que se disparan día a día, pero no hay controles a veces. Falta generar un mayor control de todo, de lo laboral, en lo comercial. Bueno, creo que esa es una herramienta para poder... pasa por otro lado. Hace falta, y hace tiempo que no tenemos, pues yo me acuerdo que uno de los eslogans de Macri en su campaña era que la inflación era fácil bajarla, y no la bajó. No. Y no la bajó él, no la ha bajado esta gestión y cada vez... Entonces yo creo que ahí también hay un problema estructural. Hay que encontrar una política económica que frene la inflación y después dejar trabajar libremente a cada uno, sí, ¿viste? Sí. El que está en privado con todas las garantías y las libertades, y el que está en lo estatal con todas las garantías también. Con todas las garantías, sí. Creo que hay que generar políticas de Estado, siempre lo discutimos, o sea, por ahí a veces ningún espacio político quiere tomar esa responsabilidad de enfrentar cambios que te pueden llevar 20, 25 años, pero hay que tomar esa responsabilidad, sentarnos todos y tomar decisiones que mejoren el país, o sea, todos queremos lo mismo, queremos una Argentina fuerte, pujante, y bueno, necesitamos sentarnos, dialogar y generar políticas de Estado que le cambien la realidad a la gente de verdad. Mauricio, ANSES, o por lo menos nuestro ANSES acá en Luján, aparte de todo este tema, que es el tema de las jubilaciones, pensiones. ¿Qué más hacen? ¿Tienen algún trabajo social? Siempre social. En realidad nosotros, el ANSES lo que hace es acompañar a la persona desde su gestación, porque cuando la madre queda embarazada le pagamos el prenatal, si la madre es trabajadora le pagamos la maternidad, nace la criatura, pagamos el nacimiento, y ahí empieza a cobrar o salario familiar o asignación universal. En su vida activa como trabajador, lo cubrimos con el desempleo cuando se queda sin trabajo, y lógicamente los aportes después hacen que se llegue a la jubilación. Nosotros pagamos un montón de prestaciones, como te decía, salario, asignación por embarazo, prenatales, estamos con el Progresar. ¿Qué es el Progresar? El Progresar es un acompañamiento al estudiante, es una ayuda económica para que el estudiante, hoy ya de 16 años en adelante, pueda estar cubierto, el Estado pueda garantizar que él pueda continuar sus estudios. Empezó esa política en el año 2014 con chicos de 18 a 24, hoy se extendió, hoy se empieza desde los 16 y termina hasta los 35, porque si hay una madre que tiene hasta 35 años, es jefa de familia y quiere hacer un curso de capacitación, el Progresar también la cubre. En Luján tenemos algo así como 3.000 chicos cubiertos con Progresar, que es un número importante. En marzo estábamos en 800, ahora en 3.000. Bueno, muchos chicos de la escuela, hemos ido escuela por escuela, fuimos casi todos los secundarios que hicieron una recorrida y los podemos inscribir.
Muchos también se inscriben desde lo virtual, tienen la posibilidad con el teléfono, pero bueno, aquellos que no pueden, el ANSES se acerca y genera la inscripción a progresar, que termina ahora en agosto. Hubo inscripción en marzo y abril y ahora nuevamente en agosto está abierta la posibilidad, así que aquellos que en la casa tengan chicos estudiantes mayores de 16, ya que se acerquen al ANSES o lo puedan hacer a través de la página de Argentina, /progresar, y ahí se pueden inscribir. Bien. También se encargan con las pensiones o los subsidios para discapacidad, ¿no es cierto? Nosotros en realidad ahí hacemos un trabajo en conjunto. Desde la página del ANSES se genera la pensión por discapacidad y después eso pasa al ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, y ellos continúan el trámite. Ahí también interviene Discapacidad del Municipio, que es la que genera el CMO, que es el certificado médico obligatorio, un certificado médico donde demuestra su discapacidad, y eso se va procesando y tiene un tiempo de 6 meses. Se mejoró un montón. Hasta hace unos años ese era un trámite que tardaba 4 o 5 años. Pero aparte te tenías que ir a Buenos Aires, terrible. Ramsay creo que era la calle. Ramsay, bueno, ahora se mejoró, ahora es más local, 6 meses ya está la gente cobrando su pensión no contributiva en caso de que tenga derecho. Así que bueno, estamos en un trabajo en conjunto con muchos organismos. En ANSES miércoles y viernes viene Desarrollo Social de Nación, porque pagamos también la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es un programa de desarrollo social, pero bueno, trabaja en conjunto con el ANSES, porque el ANSES es el pagador. Así que 2 veces a la semana viene desarrollo, es mucho más fácil para la gente, no va a vuelta por un lado para el otro, viene el ANSES, hace el trámite o chequea sus cobros y bueno, y ahí le metemos para adelante y tratamos eso. Tratamos siempre de generar esa dinámica de que los organismos estén en contacto, en comunicación, para simplificar las cosas a la gente. Bien. ¿Qué más? Contanos, los planes sociales no dependen de esto. No pasan por ANSES, esos son de desarrollo social. Bueno, sí, es un tema pujante, ¿no? Donde todos están planes sí, planes no. Planes no. Trabajo sí, planes Planes no. por trabajo. Hay un programa de desarrollo social que lo está llevando una amiga y compañera. Que estuve charlando la semana pasada, de la posibilidad de poder bajar ese programa, de sentarnos a charlar. Ahí yo estoy muy en contacto con la CGT, soy parte de la CGT de Luján. Así que la idea es poder llevar Primero un libertario exagerado, ahora y un un peronista recalcitrante. Vos me vas a dar alguna alegría, supongo, Griffin, ¿no? Menos mal. Bueno, y la idea es eso, la idea es poder, yo lógicamente apoyo esa política de transformar el plan en trabajo porque yo creo que estamos dándole más dignidad al trabajador. O sea, entiendo que es una herramienta de emergencia para que se pueda llevar el pan a la casa. No, sí, en el momento te quedaste sin trabajo, en un momento de crisis, fenómeno, pero no puedes tener... Vos fijate, Mauricio, que acá en la Argentina, ¿no? Hay gente que hace rato que está colgado un plan trabajar, sus hijos también de estos planes sociales, no han trabajado nunca. Y eso es una cuestión cultural que es muy difícil erradicar, porque no es lo mismo el tipo que ha trabajado toda la vida, se queda sin trabajo, está un tiempo colgado de uno de estos planes, pero lo que busca... La ANSES paga el desempleo también. Pero lo que busca es volver a trabajar. El que no trabajó nunca y que no sabe, bueno, yo no sé si será porque a mí, como nunca me gustó estudiar, pero me encanta. Que ir a trabajar. No es que tuve que ir a trabajar, pero en cambio trabajar me gustó siempre, ocuparme. ¿Viste? Es una cuestión. Mira, ahí cuando vemos siempre, no sé, compañeros trabajando en la calle, barriendo, esos son parte de estos programas. Bueno, eso es algo que yo también se lo felicito a esta gestión, que todas esas cooperativas... Claro, se van cooperativizando, van armando cooperativas, unos por barren, lo menos otros pintan por lo menos te escuelas, limpian, exactamente. tienen la posibilidad de ganar un peso más, a ver. Y la ciudad está limpia. Sí, a ver, cuando hablamos de plan hablamos de gran masa de trabajadores que tienen hoy lamentablemente tienen esa posibilidad, o lamentablemente no, quizás es la posibilidad que tienen de tener un ingreso y bueno, van y se le ganan el mango barriendo, otros pintando, otros construyendo, no sé, trabajando en las escuelas. Hay mucha posibilidad. Sí, lógicamente lo ideal es el día de mañana que sean trabajadores en relación de dependencia, porque eso hace también que haya más aportes, que la jubilación sea más alta, que los salarios sean más altos, que haya más ingreso, que la economía aumente. A ver, es toda una cadena. Decime una cosa, Mauricio, ¿y los créditos, los préstamos créditos que dan CES, cómo son? ¿Se puede acceder a ellos? Se puede acceder, estamos dando créditos para jubilados y pensionados, para pensiones por discapacidad y pensiones de más de 7 hijos. Estamos dando en jubilados y pensionados de nuestro régimen hasta 240.000 pesos y para pensiones no contributivas de 85.000 pesos son los créditos.
Sí, de manera habitual estamos haciendo créditos. Decime, con turno. lo pedís turno y... Sí, a veces obviamos el turno o tratamos No, de no, turno está bien, espontáneo porque viste que muchas veces los jubilados necesitan un crédito. Por ahí, para una... No es una gansada, pero por ahí tienen que hacer una pequeña refacción en su casa que no llegan. Entonces, por ejemplo, esos 80.000 pesos les sirven por ahí para pintar un cuarto. Es que la mayoría van enfocados a comprar las chapas, pintar, revocar. O sea, la mayoría van enfocados a la construcción. Porque te lo dicen ellos, vengo porque tengo que terminar la piecita. Y la verdad que está bueno, los ayuda. En su momento también había una relación entre créditos y una baja de precios en los corralones. Seguramente está beneficios. Hay un programa nuestro que se llama Beneficios ANSES, que hace que en algunos comercios de Luján haya un 10% de descuento. Muy bien. Así que bueno, esos son los días lunes. En los supermercados. Supermercados, algunos corralones también, algunas ópticas. Tenemos listado y en algunos centros de jubilados hemos dejado el listado para que sepan dónde tienen que comprar con descuento. Bien. Así Para la próxima vez que vengas traes el listado así la gente... Te traigo el listadito. Vamos a tratar de agrandarlo y sumar más comercios, así Bien, la gente tiene más información. Mauricio, ¿querés agregar algo más? No, agradecerte por el tiempo y bueno, ya después venir quizás con alguna política más específica. Este fue como un ingreso para contarte un poquito todo. Bien, ¿Vale? te agradezco muchísimo, A vos, Mauricio. por favor. Señores, Mauricio Molinero, bueno, yo voy a seguir diciendo que es jefe, ¿cómo es? Jefe de director de ANSES. Director de ANSES. Muchísimas gracias, Mauricio. Una pausa y volvemos. Luján vuelve a tener motocicletas para mejorar el despliegue, la seguridad, la cobertura. Buenos Aires Ciudad. Bueno, ya estamos de nuevo al aire en nuestro tercer bloque. Está con nosotros el concejal por Juntos, el señor Héctor Grilfini. ¿Qué decís, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Pepo, gracias por la invitación. Bueno, por favor. Héctor, contame un poquito. Bueno, yo viste que siempre vivo quejándome de que los concejales que cobran mucho y trabajan poco. Es más, estoy convencida de que con los dedos de una mano... Ya ahí meto los 5 o 6 consejos, bueno, no tengo 6 dedos, que realmente laburan. Contame un poquito,
Vos has estado trabajando, en algún momento presidiste la Comisión de Producción y Turismo. ¿Ahora en qué comisiones estás? Sigo en la Comisión de Producción y Turismo y en la de Urbanismo. Urbanismo. Y es muy bueno, la verdad que ahí la comisión se ha dado una dinámica muy interesante de poder visitar cada 15 días una empresa de Luján. La comisión en su integridad, con todos los miembros, oficialistas y opositores. La verdad que es un buen eje porque, un poco escuchando lo que decía Mauricio, me parece muy importante reactivar el empleo formal. Uno de los grandes déficits que tiene la Argentina estructuralmente Es el empleo negro. Es el empleo negro. Y además... Pero, perdón, eso no tiene que ver con que hay un Estado que a veces es muy opresor con el dueño de la empresa o lo que sea. ¿Cuántas empresas de Luján tienen que terminar contratando a la gente parcialmente porque no es favorable para la estructura o para el sistema laboral tener a muchas personas en blanco? Porque Mira, hay una carga impositiva muy fuerte, grande, que lógicamente termina impactando los costos de la producción, indefectiblemente. Ahora, eso tiene un doble problema, porque el siguiente problema es que vos no podés retroalimentar la caja de previsión social, que es la caja de las jubilaciones, Sí. porque tenés muchísimo empleo en negro, informal o de planes y de asistencialismo. Claro, y eso porque, no aporta nada. Eso te iba a decir. La persona que está en negro, aunque esté trabajando, no hace el aporte a la caja que cuando se jubile, con la mínima, como sea, con una pensión, le va a pagar. Vos pensás que el 40% del presupuesto nacional es la caja del ANSES, Sí. o el presupuesto del ANSES, ¿no? Que lógicamente los jubilados necesitan aumento, que hoy ganan muy poco y que están muy por atrás de la inflación y de los gastos básicos. Además, con un problema, un tema que no lo hablé con Mauricio, pero que es real. La expectativa de vida se ha extendido tanto. Antes, yo me acuerdo cuando era chica, mis tías abuelas se morían, pobres, pero se murieron. Yo me acuerdo de chiquita y siempre había el velorio de alguna tía abuela. Y eran mujeres de 60 y pico de años, ¿viste? Bueno, la expectativa de vida sí ha cambiado. Vos pensás que en el... O sea, lo que quiero decir con esto es que ahora hay una clase pasiva grande en comparación a la clase que aporta. Exactamente. Más la extensión de la longevidad normal de la sociedad que crece y que se desarrolla y que tiene mayor tiempo de vida. Bueno, eso trae un problema económico muy grande. Entonces, el empleo informal, la falta de formación, la falta de ingresos en la caja del Estado, en la caja previsional, hace que hoy tengamos un Estado deficitario. Sí. ¿Dónde terminás ajustando? Terminás recortando, digamos. Hay un gran error, me parece, en la interpretación de todo el armado de la política productiva de la Argentina, de las localidades y de la provincia, que no pensar la creación de empleo en el sector privado. O creer o pensar que los recursos nacen y se potencian a partir del Estado. Del y eso Estado, es un tal gran cual. error. El Estado nace, se potencia y se financia de la inversión privada. Bueno, lo que genera riqueza siempre es lo privado. Pero claro. Siempre va a ser una empresa, una fábrica, un negocio, un comercio, Sí. una despensa. Igual no digo que no haya que asistir a mucha gente que lo necesita, como lo describió Mauricio, que hace un gran trabajo. La verdad, Mauricio hace un gran trabajo, es una persona que conoce muchísimo ANSES y la estructura de ANSES hace muchos años. Sí. Y está muy comprometida con el trabajo territorial, hemos hablado un rato antes de cámara. Como siempre decís vos, lo mejor pasa atrás de cámara, ¿no? Sí. Pero indefectiblemente a eso creo que a largo plazo tenemos que empezar a pensar en un modelo mucho más abierto y más participativo del sector privado, que es quien tiene que tomar las decisiones de la Lo que actividad. pasa es que también todo eso, Héctor, conlleva una cuestión ideológica, que cuando hay gobiernos del tipo de los que tenemos ahora, el privado es el enemigo. No saben por qué, pero es el enemigo. Bueno, pero ¿cómo pero se- que a mí cómo se me llama financia? la atención porque quienes más hablan, más se enfrentan con los productores del campo, con algún sector del empresariado, con todo eso, son gente que cuando pueden y que critican tanto, cuando pueden, viven de la misma manera que esa gente que critican. O como cuando lo escucho al gobernador o a la vicepresidenta tratando de sacarle los recursos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se vayan a vivir a La Matanza, pero todos viven en Buenos Viven todos Aires, en Buenos Aires. y ninguno vive en Barracas. No. ¿Viste? Igual estamos lindos Barracas, pero Sí, ya sé. ha crecido mucho, pero Bueno, pero a ver. están todos en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay, digamos, achicar y nivelar para abajo creo que es una de las consecuencias del estado de la Argentina. Y el resumen es que hace 20 años que estamos viviendo en kirchnerismo.
Y yo vengo de un pasado peronista, que no lo reniego, Pepo. Yo fui peronista, me siento haber sido parte de gobiernos locales que estaban dentro del peronismo, pero la verdad es que hay que repensar la Argentina de verdad y el eje tiene que estar puesto en la recaudación. O sea, vos pensás Tiene que esto, estar puesto en la productividad. vos pensás esto, si vos cerrás y te enfocás en que el Estado es el productor de ingresos o que el Estado es el productor de empleo, cada vez vas a asfixiar más al sector privado. Y si no, decime de dónde salen los impuestos para pagar, cuando vos pagás este café, que pagas un 21% de IVA. Ah, no pensaba pagarlo, no lo vas Bueno, a pagar lo pago vos. yo, lo pago yo. Pero- No invitás hoy, Griffith. Pero cuando tomás una gaseosa, cuando vas al supermercado, te compras, qué sé yo, 20.000 pesos de mercadería, estás aportando casi 4.000 pesos de un impuesto federal que no es el IVA. ¿De dónde sale eso? No sale del asistencialismo, sale de personas que trabajan, que tienen un empleo privado y que están financiando el Estado Nacional. No, pero lo que vos decís yo lo comparto totalmente, Héctor, cuando decís que vos venís del peronismo. Yo muchas veces me siento más cerca del peronismo que, por ejemplo, del resto de los espacios políticos, lo cual no quiere decir que yo no crea que a lo privado no hay que no favorecerlo, hay que ayudarlo, tiene que crecer, tiene que ser algo que no... o sea, nunca se va a crecer si asfixias al privado. Los grandes países, cuando digo grandes países te hablo de Yanquilandia, Australia, Alemania, los países importantes, los países nórdicos, los escandinavos, el privado es el sector más fuerte. Claro. Por eso tienen superávit financieros y por eso son países que le prestan a otros países para que financien a los que creen, como la Argentina, que el empleo y el desarrollo nace a partir del asistencialismo, que es un gran problema. Luján tiene una gran posibilidad, Pepo, que la verdad que yo veo que siempre vos sos muy activa convocándolos y dándoles micrófono y vos, que es la Cámara. Sí. ¿Por qué? Pues la Cámara lo que hace es organizarlos. O sea, el intendente puede convocar, o el Consejo Deliberante puede convocar a las autoridades de la Cámara y va a tener un panorama, un análisis, un diagnóstico homogéneo de cuál es la situación productiva, que es muy distinta a como era hace unos años atrás, donde tenías que hablar sector por sector o empresario por sector y por supuesto cada uno va a tener su visión particular de su negocio y de su visión. En cambio una visión más institucional como en la Cámara que conduce Alberto Nicosía, que hace un gran trabajo y está muy comprometido con el sistema productivo de Luján, me parece que es una gran potencialidad de cara al ordenamiento institucional, ¿no? De esto que decimos, pensar la producción, priorizar al sector privado y darle más herramientas para que puedan crecer y generar empleo, ¿no? Bueno, eso es lo que respecta más o menos cómo te estás manejando dentro de lo que es producción. ¿Y con respecto a urbanismo? En urbanismo hay muchos proyectos que se presentan. Nosotros tenemos un código de ordenamiento urbano que fue... Ya habría que modificarlo, Sí. ¿no? No sé si modificarlo, habría que modernizar, actualizar. ¿Sabes por qué? El otro día me lo decía un concejal que fue parte de la redacción de ese código de ordenamiento urbano, porque vos ves que en la comisión llegan expedientes todo el tiempo de solicitaciones de rezonificación, o sea, que está atrasado. O sea, todo el tiempo están pidiendo que lo que se haga se actualice porque la norma vieja ya está vencida. A pesar, igual le tenemos que reconocer esto, Pepo, Luján es un privilegio que tiene un código de ordenamiento urbano, porque hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen, ¿te acordás del famoso viejo plan regulador? Sí, de los años del año 70. 70. Imagínate que hay municipios Bueno, que ni tienen. era lo que tenía Luján hasta que salió el código, Exacto. que creo que era del 73, Claro, que se fue. de la época de Lucía, creo que era, mira, no estoy segura. Que se fue actualizando a partir de las autorizaciones que puede dar el Consejo Deliberante. Entonces, este concejal me decía, el gran problema que tenemos nosotros con el Código de Ordenamiento Urbano es que es un Código de Ordenamiento Urbano que sirvió para corregir errores del pasado, no planificó para adelante. Claro. Bueno, Entonces, ese ha sido un error. Ahí tenés la catarata de expediente que tenemos todo el tiempo solicitando excepciones a el código. Que hay que darle ese debate al sector privado. El sector privado tiene que crecer. A ver, Héctor, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que es, yo amaría vivir en el Luján que conocí cuando era chica, o como es Mercedes, por ejemplo, Areco, de casas bajas, no con edificios. Pero hay una demanda muy grande de viviendas. ¿Cómo hay que hacer, o cómo hay que hacer, cómo lo ves vos, cuál es tu idea con respecto a que cuando se aprobó el código, ¿te acordás que se dejó un anillo verde alrededor de la ciudad de Luján, que va desde la vía de Alsina, donde termina prácticamente ya, donde termina San Cayetano, la vía, hasta prácticamente la entrada a Jáuregui y en el paso a nivel que hay ahí en la entrada de Jáuregui?
sobre Alsina, ¿no? Sí, después también sobre Y Acceso Oeste, ¿no? con Rodríguez también. Ahora, para poder seguir construyendo, porque también hay un tema, que se construyen edificios, es cierto, no son más altos de 3 pisos, Sí. pero es toda una demanda de agua, de servicios y todo lo demás. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, eso, Pues tampoco todo el mundo se puede ir a vivir a un barrio privado, ¿viste? ese es el primer problema de la mayoría de las ciudades que crecen para arriba, que es la falta de servicios básicos. Nosotros Luján hoy tiene solamente un 30% de cloaca y un 40% de agua potable. Que ese aproximadamente. 30% de cloaca ya lo tenía, ponele, en el 2012. Claro, o sea, está Esto estancado. O sea, tiene un 30% de cloacas en Luján, que era el centro de Luján cuando yo era joven, Claro. que terminaba en Carlos Pellegrini, que en ese momento era Ruta 7, y terminaba en Ruta 5, y la hostería era un lugar de quintas y no demasiado poblada de fin de semana. O sea, Luján ha crecido Pero- muchísimo. De la Carlos En expansión Pellegrini y en volumen. para hacia allá, desde la rotonda Ana de Matos hasta que salía a la universidad, hay un montón de barrios. Y después sobre la 192. Hay un gran problema, Pepo, ahí, que tiene que ver con la gestión municipal, porque es muy difícil para muchos intendentes inaugurar o resolver problemas estructurales como es el agua y la cloaca, por una sencilla razón, que es el sentido común de la comunicación política e institucional, que es una obra que es muy difícil de inaugurar, porque es un caño que pasa por abajo de la vereda y que nadie la no ve. tiene la visibilidad de... Seguramente tiene más visibilidad de pintar un cordón que, ¿entendés? Que con esa lógica, hace Yo años que Luján tiene un me atraso. me acuerdo que una de las pocas cosas con las que estuve de acuerdo con Macri es que cuando él hizo el saneamiento, ¿te acordás del arroyo Maldonado? Creo que es. Le dijeron, pero eso no se va a ver. Y él dijo, pero la gente no se va a inundar más. Por eso. Bueno, Este. esa me parece que es la visión que le falta a Luján para que pueda crecer, porque claramente vamos a que colapse el sistema de agua y el sistema de cloaca, claramente. Es más, está colapsado. Si vos pasás por el puente Muñiz, hay una vía de desagüe que va directo al río Luján, de cloaca. Entonces, eso es muy grave, Es gravísimo porque la contaminación es terrible. es terrible. Y lo vemos y nos recibimos todo el Pero tiempo videos. esto sucede desde hace 20 años. Sí. Porque yo me acuerdo que la famosa planta depuradora que está en el San Bernardo, que se hizo en la época de Salaberry, creo del 91 al 95, cuando volvió Prince como intendente, ya no funcionaba o dejó de funcionar en esa época, y desde entonces no se hizo nada hasta ahora. No se ha hecho nada. Bueno, yo a ver, espacios hay, recursos hay, porque los estados, el Estado Nacional y el Estado Provincial permanentemente están haciendo... Bueno, hay distritos de la Argentina o de la provincia de Buenos Aires que tienen un 100% de cloaca y de agua potable. Sí. Y algunos son distritos del conurbano. Es muy difícil, digamos, pensar esto desde una lógica de lo inmediato. Hace falta que el intendente que se quiera poner al hombro los problemas estructurales de Luján entienda que quizás en su primera gestión o en las 2 primeras gestiones va a estar dedicado a resolver problemas que no resolvieron en 20, 30 años. Sí. Y eso va a ser un problema que no se ve fácilmente, pero que estructuralmente le permite a la ciudad poder crecer más. Porque va a tener mejores servicios, porque va a tener mejor recaudación, porque la gente va a tener un servicio que funcione bien y no como ahora que pasa que cada 2 meses se queda en medio centro sin agua, por ejemplo, porque explotan a una bomba. Sí, pero ahora habían puesto otro suministro de agua en la parte alta del Ameguino, ¿puede ser? Sí, en el Ameguino hay 2 obras, en el Ameguino y en Pueblo Nuevo. Y en Pueblo de Nuevo. agua, solo de agua. Sí, no de solo cloaca. de agua, está bien. Pero bueno, esto creo que es un tema que hay que atacar, que tiene que ver con urbanismo, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, Sí. y que es un problema estructural que no se ve, pero que existe Pero hay que permanentemente hacerlo. y que está ahí latente a que sea un problema cada vez más grande, ¿no? Bien. Héctor, te saco un poco de lo que es en estos momentos son tus comisiones, y para hablarte de un tema que yo creo, hay 2 temas que yo creo que preocupan mucho a la gente, o por lo menos me preocupan mucho a mí. Uno es el tema de salud. Yo hace rato que no ando por los barrios, no sé cómo están los CAPS, y el otro es el famoso tema de la provincialización o cogobierno del hospital municipal, que sé que se está trabajando mucho en eso. Y el otro es el tema de seguridad. Sí. Empezá por lo que te parezca. No, el hospital, hay un convenio, un acuerdo firmado con la provincia de Buenos Aires que pasaría a ser un hospital provincial. Pero no hablan de provincialización total, sino de una cogestión de provincia, o sea, no se le transferirían, por ejemplo,
los inmuebles, no se transferiría ni el edificio ni todo lo que es. Sí, pero los servicios estarían, digamos, el funcionamiento estaría financiado 100% por la Bueno, provincia. eso estaría buenísimo. Y Yo pienso que estaría y buenísimo. el director del hospital también lo pondría a la prueba. Esto tiene una debilidad y tiene una fortaleza. La Yo debilidad lo- es que el intendente pierde el control de la administración de la salud del municipio y la misma hoy pasa igual, pero digamos, no habría ninguna forma de que mañana un vecino de Luján llegue con una urgencia y venga uno de Mercedes y tenga la misma o mayor prioridad que la que puede tener hoy. Porque es un hospital provincial, o sea, si es un hospital provincial, el Luján... Perdón, pero el hospital nuestro funciona prácticamente como un hospital provincial, porque vos fíjate la cantidad de gente que viene de Mercedes, de Navarro, de Areco, del Carmen de Areco, de Sí, San no, Andrés, yo- de Giles, o sea, y cuando llegan y te atienden de acuerdo, a menos que vos llegues moribundo y yo esté ahí, No, sí, ay, hay me duele buena el cuestión dedo. de- sí, lo Yo soy de entiendo. acá de Luján y me duele el No. dedo, y llegás vos de otro lado con el cerebro en la mano, ¿viste? No, hay Es una lógico cuestión que de te van a pequeño- atender antes a vos. Sí, pero a ver, lo que muchos especialistas creen, y lo hemos charlado con algunos equipos de salud, es que quizás lo mejor hubiese sido tener un nuevo hospital provincial y reforzar los servicios quizás de menor complejidad En el hospital actual local. y que siga siendo del municipio. Lo que pasa Y es un- que yo tener creo un que hospital es- de mayor complejidad, con más tecnología y con más Pero es recursos. que yo creo que eso se planteó en algún momento y que supongo que debe ser un tema financiero, ¿no? Que bueno, para más complejidad está el Sommer acá nomás, no sé. Yo te digo, nuestro hospital, más allá de todo lo que se dice, que esto, que lo otro, que no hay insumos, que no hay... Porque en la gestión anterior yo me acuerdo que quienes son ahora gobierno era, el hospital es un desastre. Y yo voy siempre al hospital cuando me pasan, me atendían enseguida, una vez me acuerdo que me caí, me fracturé la muñeca, me atendieron, me sacaron radiografías, tuc, me arreglaron y me largaron. Al día siguiente llamé a un traumatólogo privado. Vio la radiografía cuando estaba quebrada y después cuando ya la habían arreglado, vio lo que me habían hecho y me dijo, está todo perfecto. Me dice, volvé en 10 y 15 días o no sé cuánto que te voy a empezar a aflojar el... O sea, el trabajo estaba perfecto. Las veces que yo he ido, eso te estoy hablando, año 2015, 2016, perfecto. Pero los que eran oposición en ese momento era un horror, era otro. Ahora, en esta gestión, hablo con gente que me dice, no, llevé al hospital a mi nena, me la atendieron enseguida, todo bien, plum, plan. Ahora, los que ahora son oposición, un desastre, no hay nada, no esto, no lo otro. El hospital funcionó y funciona como puede y creo que todas las autoridades que han tenido el hospital han hecho un gran esfuerzo para tener un hospital que le brinde servicios de lo mejor que puede o con lo mejor que puede desde su recurso y su capacidad técnica a los vecinos de Luján. Bueno, otra cosa que le quiero aclarar a la gente, porque la otra vez me dijeron, me dice una persona, no, lo que es un desastre es el hospital. ¿Por qué? Le digo yo. No, me dice, porque yo tuve que ir, dice, y no me dieron ni un remedio. Entonces el hospital no te tiene que dar remedio, el hospital te tiene que diagnosticar y curar. Claro. El remedio, Lo te hacen la receta, anda al policlínico. al No, súper. hay un área, hay una farmacia en el hospital que podría atender casos de urgencia donde hay vecinos que no pueden pagar el remedio o el medicamento. Digamos, está mal pensado el sistema de salud de la Argentina de entrada. Sí. Uno no puede creer que entrar al hospital significa salir sano. O sea, el sistema de salud está dispuesto para que uno mismo se diagnostique que tiene un problema, se reconoce que tiene un problema, va a un médico, ese médico le da un tratamiento y después el resto del trabajo es individual en tomar la pastilla en tiempo y forma, en tener la pastilla y si no el Estado quien colabore en tener la pastilla. Ahora, nosotros tenemos también centros de atención primaria, que hay un montón en todos los barrios de Luján, que tienen que funcionar más y mejor para que se descomprima la atención del hospital, Claro. del posible ¿Y hospital. cómo provincial. están funcionando? Pues yo hace rato que no los recorro. En una época estaban bastante bien, inclusive Sí. se les había alargado el horario. Hay problemas en algunas localidades que recién Por nos ejemplo, dicen, Olivera en o- Carlos Quem, por ejemplo, Carlos nos Quem. dicen que van y está cerrado, que no hay nadie, o que justo el día que necesitaban atención era el día que no está abierto. Ah, bueno. Me parece Bien. que eso hay que ordenarlo en comunicación y que el vecino sepa qué servicio y qué... Sí, qué lo que puede- pasa es que un CAPS tiene que estar abierto todos los días. Claro. De domingo a domingo, no lo tengas de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero mínimamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde que esté abierto, de manera que, aunque sea que es una enfermera,
Viste, venís con un chico que se pegó un patinazo, un porrazo con la bicicleta, bueno, por lo menos alguien que lo sepa, Sí. a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, eso pensando en el mejor desarrollo de los CAPS y teniendo un hospital que pueda atender una mediana y una alta complejidad, hoy no tenemos tomógrafo, digo, tiene que haber alta tecnología para resolver. Si yo eso es una pregunta que se diagnóstico, la ¿no? hice a la secretaria de Salud y me dijo que el tomógrafo estaba Está roto. por llegar. No, que estaba roto cuando ellos asumieron, me parece. Sí, hace años que no creo que no hay tomógrafo. Sí, Y lo que sé. repararlo salía tan caro que la idea era que tenían que comprar otro nuevo. Después vino la pandemia, tucu, Sí, bueno. creo que un tomógrafo sale alrededor de $2 millones, eso es un costo elevadísimo. Pero, por eso, si la provincia de Buenos Aires se focaliza en tener una gestión de mediana y alta complejidad en el hospital de Luján, que pueda resolver esto, y los CAPS se vuelven eficientes a la hora de atender complejidades menores, creo que el sistema podría comenzar a equilibrarse. Ojalá que sí, porque eso permitiría que uno, bueno, el día de mañana, al que le toque conducir un municipio, pueda mejorar lo existente, pero a partir de algo bien hecho, no siempre mejorar a partir de la nada o de lo mal hecho. O sea, la continuidad en esa política pública tenemos que ponernos de acuerdo, como decía Mauricio hoy, hay que pensar 5 o 6 ejes de política para decir, bueno, esto hay que dejarlo así, esto hay que mejorarlo, esto hay que mantenerlo. Mira, Héctor, yo me acuerdo, debe haber sido en el año 2018. ¿Te acordás que hacíamos las famosas mesas de jóvenes? Sí. Y muchas las hacíamos en tu casa. Sí, me acuerdo. Una vez que estaba una mesa en que estabas vos, bueno, no me acuerdo quiénes más estaban, pero que estaba Abel Raur. Y Abel dijo algo que yo no sé si en algún momento lo sé, pero es que nosotros nos tenemos que juntar, no importa si somos gestión o no, y poner prioridades y establecer políticas y respetarlas. Sí. Yo creo que eso no se ha hecho. Me parece bueno, coincido con eso. En ese momento Abel- coincidíamos todos, éramos mucho más jóvenes. Éramos más jóvenes. Bueno, Abel creo que tiene... Hay dirigentes con los que uno puede tener mayor capacidad de diálogo. El diálogo se construye a dos. Sí. O sea, si yo puedo tener mucha capacidad de algo, pero el otro no tiene, o no tiene capacidad de consenso, o no entiende la dinámica de un consenso, es imposible, pues como un contrato, tiene que haber una contraparte. Con dirigentes como Abel creo que es interesante abordar eso a largo plazo, porque de alguna forma u otra, él seguramente va a tener un lugar protagónico en la política de Luján dentro de 20, 30 años, yo quizás también dentro de 40, 50, no lo sé. Ya va a estar muerto, pero se ha querido, Bueno, ¿cuánto pensás vivir? Pero digo, No, ustedes son la generación que próximamente, no sé si el año que viene, pero a partir del 27 van a ser los que van a estar en el ruedo político. con mayor fuerza, ¿viste? tenemos que pensar en dirigentes que vean así a la política, que entiendan que hace falta ponerse de acuerdo, que no es una cuestión partidaria, que no es una cuestión de amigos No, ni hay enemigos, políticas, ¿no? por ejemplo, la salud, la seguridad, la educación. Bueno, la seguridad es otro tema que está Sí, eso, insostenible. bueno, ese me gustaría hablarlo. Eso primero que hay una ausencia policial muy fuerte, hubo hechos y hay hechos gravísimos que en Luján no se veían en el tiempo. Esto es producto de una, como dicen algunos, de una conurbanización de la ciudad. Sí es cierto, pero no se resuelve solamente diagnosticándolo, se resuelve teniendo una fuerza policial y una coordinación del municipio con la fuerza policial para que esto se pueda prevenir. Sí. ¿Cuánta gente hoy, como hablamos el otro día, mucha gente deja de hacer muchas actividades en la ciudad porque se siente muy insegura por la tarde y por la noche, ¿no? Por las plazas, por el centro, el propio centro de Luján. No es el mismo centro de Luján de hace 3 años atrás. No. Ni 3 años atrás, te digo, ni 2. Ya es otro. No, es que una mujer que va con la cartera al hombro ya tiene que ir pensando, ir pegada a la pared, Sí. ¿viste? Y ves cada caripelas. Yo Yo creo que que camino mucho, ves cada caripela que hace falta. parece, lo que digo, parece un horror, parezco una racista total, pero la verdad, ves unas caras, no por las caras, si vos te das cuenta que te cruzás con personas que no conoces. no sería nada que no conozca. Te cruzás con personas que algo tienen encima. Que pueden estar. Bueno, eso te da más miedo. Entonces, es un gran problema que hay que abordarlo. No se resuelve ni solo diagnosticando, ni solo responsabilizando a la provincia de Buenos Aires. Se resuelve pensándolo en conjunto y tomando acciones y tomando decisiones políticas que resuelvan esto. Porque es un problema que, creo que hay 3 problemas que se repiten permanentemente en la calle. La inseguridad, la inflación y la falta de empleo. Son 3, pero recurrentes, Sí. casi a la par. No es que hay uno que resalta más sobre el otro. Los 3, bueno, la inflación es terrible. Pero quizás es una cuestión de mayor macroeconomía que no tiene absolutamente Nosotros nada que no ver con el podemos íntimo. hacer. Nada que ver. O sea, es muy difícil resolverlo estructuralmente. Pero el tema laboral y el tema de seguridad, Pero- algo se tiene que hacer. Pero claro que sí. Esto que dice, lo laboral lo decíamos hoy de articulación con el sector privado, que es fundamental entenderlo así.
el kirchnerismo no lo entiende así y será una discusión que habrá que resolver electoralmente el año que viene. Pero la seguridad o la enorme inseguridad que vive Luján hoy, y que es cada vez más grave. No, eso es lo que se tiene que resolver desde acá. Y ya. Porque cada vez son más graves los sucesos, cada vez son más alarmantes y bueno. Bueno, joven argentino con vocación de servicio, decime, ¿cómo viene lo que resta del año? ¿Qué proyectos tenés? Bueno, tenemos varios proyectos, algunos que estamos trabajando a nivel bloque referido a esto que decíamos de quitar la presión fiscal a los municipios. Sí. Hay un proyecto muy interesante de un municipio muy cercano acá, de 3 de febrero, que creó una ordenanza fiscal impositiva que descomprime muchísimo la carga de los impuestos municipales para el sector privado, que es Diego Valenzuela, de 3 de febrero. Sí. Está trabajando gran parte de los equipos técnicos del bloque para aplicarlo acá en Luján y bueno, que no sé, por ejemplo, que hoy el costo de habilitar un negocio es enorme. Es imposible, una persona que abre un kiosquito chiquito tiene que desembolsar una cantidad de guita y de documentación enorme para el municipio que es irrisoria y que es imposible ni de chequear ni de controlar. Bueno, esto se tiene que resolver porque obviamente esto desalienta. Mañana querés abrir un negocio, o lo abrís en negro o no lo abrís, es una locura. ¿Y cuántos negocios hay que no están habilitados y que se pierde el municipio de recaudar? Me parece que hoy tenemos que tratar de, nosotros desde el Consejo, o lo poco que podemos hacer desde el Consejo Deliberante, sin tener el dominio del Ejecutivo, es tratar de pensar proyectos que resuelvan la diaria del vecino que va al municipio y se encuentra con trámites engorrosos, eternos y caros que no resuelven nada. Tratar de tener un Estado municipal más eficiente, más cercano a la gente. Y cuando digo más cercano no significa que esté el intendente en todas las esquinas, porque es imposible, y con lo grande que es Luján, estar en todas las esquinas o en todos los barrios a la vez, es imposible, es muy grande. Pero sí, quienes acceden a los servicios del municipio, quien tiene una demanda, un reclamo, una queja del municipio, pueda tener un canal de atención efectivo, eficiente, que resuelva los problemas y que la gente se sienta que es contenida, que es escuchada y que su reclamo es resuelto. Si no, caemos en lo que caemos hoy, un municipio que recauda menos del 30% de ABL, que está prácticamente y estructuralmente fundido, que si no es por la ¿Solamente un 30%? De ABL sí. ABL recauda aproximadamente el 30%. De seguridad y higiene es mucho más. Con los comercios. Sí, lo que pasa es que también ahí se les ha ido la mano porque por ahí se cobraban seguridad de higiene a un productor rural. Eso es un tema que se resolvió con la última fiscalía. Exactamente, eso recuerdo que lo hicieron. Se resolvió. Pero, a ver, pensar esto, en entender que el municipio tiene que ser una herramienta para resolver efectivamente los problemas del vecino, cual sea, la inseguridad, el bache en la puerta de su casa, el asfalto, la vereda, el espacio público, bueno, nace a partir de una mejor recaudación. La mejor recaudación nace a partir de generar más y mejor empleo privado. Entonces, esta línea ideológica creo que es la que va a predominar el futuro de lo que se va a discutir en los próximos años, que es nada menos que la visión del Estado. Sí. Ahora, lo que está claro es que necesitamos un municipio moderno, un municipio inteligente, que esté cerca del vecino efectivamente, que hoy el reclamo esté a la vuelta de un WhatsApp, no hace falta ir a San Martín 550 para hacer un reclamo, tiene que haber canales más modernos y efectivos de atención y que además no quede solamente en un reclamo, sino en una capacidad de respuesta. En una época se hablaba, por ejemplo, y creo que fuiste vos el que me lo comentó cuando estaban en campaña del 19, vos y Casser, por ejemplo, abrir en el Quinto, en la zona donde está bromatología, sí, subdelegaciones. Como una subdelegación, una comuna, como se hace en Ciudad Autónoma, que la gente que vive por ahí puede hacer todos sus trámites ahí sin necesidad de tener que venirse hasta el centro. No es una mala idea y se puede hacer en muchos lugares. Y se puede pensar en bloques de barrio, ¿no? Bueno, el Quinto es uno. Sí. El bloque de Santos es otro inmenso, que tiene su complejidad y sus desafíos. Pero creo que hace falta pensar en ya el municipio de la Puerta Grande de San Martín 550 y como hay hoy 30 mostradores para distintos trámites que la gente no sabe cómo hacer un trámite. A veces te parás 2 minutos en la puerta de la municipalidad y te dicen, che, mira, tengo este reclamo, no sé dónde ir, no sé qué hacer, no me lo resuelven, no me atienden. Bueno, eso tiene que terminarse. Porque ¿qué hace? La gente sale a la municipalidad sin respuesta o sin atención y lo que primero que dice, bueno, yo no pago los impuestos. Sí. Ahí tenemos el Estado quebrado, que como te decía hoy, es un Estado que si no fuese por los recursos extraordinarios que hoy recibe, porque esto es verdad, gran parte de las obras que hace el municipio hoy es financiado 100% por aportes extraordinarios del Estado nacional y del Estado provincial, que tiene que ver con el color político que gobierna.
¿Qué quiere decir esto? Que si el año que viene cambia el color político de la nación y de la provincia, no vamos a poder seguir manteniendo el ritmo de obra que se puede mantener hoy en Luján. Y eso es un gran problema, porque la idea sería que el municipio se financie de Así forma autónoma mismo. y sí le pida a la provincia de Buenos Aires recursos No, la extraordinarios. coparticipación y todo eso tiene que existir. Sí, pero más los recursos, yo digo, obras con recursos como es la rotonda o alguna obra que se ha hecho en algunos barrios, que son recursos extraordinarios de la nación y de la provincia que tienen que ver con relaciones políticas o con lineamientos políticos, que no tiene nada que ver con la propia autonomía de los recursos. Y es un gran problema, porque mañana, te decía, el gobernador es de otro signo político, el presidente también, y el Luján entra en un problema. Me parece que pensar y resolver esto estructuralmente tiene que ser una obligación para las próximas gestiones, ¿no? Bien. Héctor, redondeemos. ¿Qué temas quedan pendientes más o menos importantes para tratar en el Consejo? Bueno, debería ingresar el presupuesto del año 2023 y me parece que hay que empezar a trabajar mucho y más fuerte la rendición de cuentas de este ejercicio de este año, ¿no? Creo que hay estructuralmente el Consejo Deliberante tiene dos atribuciones administrativas muy grandes, que es la rendición de cuentas y el presupuesto. Bien. O sea, ahí tiene el control real para marcar y modificar la partida presupuestaria o la visión y el perfil del Estado que cree el Consejo que tiene que tener el municipio el próximo año. Hay que empezar a trabajar eso eficientemente, pensar cuál va a ser el nivel de recaudación real del municipio para proyectarlo y anticiparlo. Y después, creo que los 20, en esto hay que ser sincero y cercano y no caer en discusiones de grieta, a su forma, a su manera y en su tiempo, cada uno hace lo que puede para tener la mayor representatividad que tiene. Sí, lo que pasa es que yo encuentro, Héctor, que a veces pierden el tiempo. Por ejemplo, en la última discusiones, sesión, bueno, sí. y esto Una locura, sí. un poco Yo me paré y me fui. lo quiero comentar porque me molestó muchísimo en la sesión del último lunes, que fue la sesión número 13, creo. El número 13. Bueno, entraron a discutir sobre sí y se ensarzaron un par de concejales oficialistas con uno de los opositores porque todo lo que es oficialismo insiste que a Cristina Kirchner se le está proscribiendo, que sufre lawfare, o sea, y ella misma está tratando de victimizarse y de ponerse como... Yo personalmente creo que degrada al peronismo, arrastra en su degradación al peronismo y arrastra el recuerdo, la figura del 17 de octubre, que pueden estar de acuerdo o no, pero que fue una poblada y que sirvió para que al coronel Perón se lo dejara en ese momento en libertad, que no es su caso, para nada. Está comprobado, están comprobados los ilícitos que han cometido ella debido... y toda su banda de amigotes, ¿no? Lázaro Báez, pónganles el nombre que quieran. Pero bueno, los bolsos, me dice Paul. Che, y no nos cayó ningún bolso, tan cerca y ningún bolso cayó en casa. Bueno, eso, entiendo que políticamente a todos nos interesa y lo queremos discutir. Ahora mi pregunta es, ¿pueden perder 30, 40 minutos discutiendo eso? ¿Y Luján para cuándo? Son 20 concejales que tienen que pensar en Luján. Después... la justicia dictaminará si esta señora, ella y sus compañeros de andanzas, es culpable o no. Después se verá qué pasa. Pero por favor, estamos con problemas en esta ciudad, estructurales tan grandes como el tema de seguridad. Estamos con el tema también de salud, de si se provincializa o se cogobierna provincia con lo local con respecto a nuestro hospital. Me parece que esos 20 concejales que tenemos en el Consejo, a quienes nosotros le pagamos el sueldo, tendrían que pensar más en nosotros y no si la señora es culpable o no es culpable, si Milagros Sala, porque después, cuando se los declara culpable, como pasó con Debido, como pasó con Vudú, andan más sueltos que nosotros. Milagros Sala está con prisión domiciliaria, teniendo una prisión domiciliaria con fiestas, con recitales, que, a ver, cuando juzgaron a los militares, fueron a una cárcel común. Bueno, para estos delincuentes que mancillan tanto los derechos humanos como lo hicieron los militares, también tienen que ir a una cárcel común y dejémonos de embromar. Y no hay tutía, si sos delincuente, sos delincuente. Y no por eso, porque venga una pandemia, como pasó, te largan.
a la cárcel tienen que ir todos aquellos a quienes se compruebe que han delinquido y tienen que ser presos comunes, que tanto presos de privilegio como Milagros Salas, que no solo es una delincuente, sino que tiene muertes en su haber. Bueno, dicho esto, me molestó también mucho un concejal oficialista que atacó al presidente del Consejo Deliberante por unas declaraciones que hizo en un programa radial, que tal vez no fueron las declaraciones más felices, pero habló de que avasallaba las instituciones el presidente, y le contestó muy bien otro concejal de la oposición, diciéndole que si tanto le preocupaba el avasallamiento del Consejo Deliberante como institución, que avasallamiento porque había hecho un comentario sobre otra institución que no viene al caso, que era importante que ese concejal que reclamaba del presidente del Consejo una disculpa, y estuvo muy bien el opositor cuando le dijo que esperaba que también él se disculpara, porque había sido uno de los que había promovido cuando la termoeléctrica, esas invasiones que había sido uno de los promotores. Hay que respetar lo institucional, respetemos todo. Y los concejales que empiecen respetando el recinto en el que están y el pueblo al que representan. Señores. Está todo dicho. Me entusiasmé. Está bueno, dicho. dale, está bien, rápidamente terminar. No, tienes razón. Tienes razón porque además, si querés, hasta en lo vacío de la discusión, Cristina Kirchner tiene 69 años, está a un año de poder ir a prisión domiciliaria, sí. O sea que ni siquiera haber una cárcel común. O sea, la discusión de la justicia, por algo tenemos un sistema republicano donde hay una división de poderes. Tal cual. El Poder Ejecutivo tiene su autonomía, el Poder Legislativo debería de tenerlo y la judicial debería de tenerlo. Y no es una sola causa, son mínimo 4. Pero además, ¿sabés qué es lo que me molesta a mí, Héctor? Estoy de acuerdo que hasta que la justicia no dictamine no puedes decir si es culpable o no. Pero yo le escuchaba a Cristina Kirchner en el descargo que hizo el martes pasado, y yo la escuchaba hablar, y no dice yo soy inocente, no, porque Macri, pero hasta le echó la culpa al marido. Sí. Pero es que, lo mismo cuando entrevisto a alguien del oficialismo, ahora están pasando uno de los encuentros, ¿viste el programa que hacemos comiendo, que de los almuerzos, en el que discuto con dos funcionarios, un concejal y un funcionario oficialista, porque cuando yo hago una crítica, ¿por qué Macri? Macri habrá sido un chorro también, yo no lo pongo en discusión, pero yo estoy criticando a Cristina, a la malversación de fondos o lo que sea que hubo en esa época. Después veremos, ya en algún momento la justicia tendrá que hacerse cargo de la gestión que hubo del 15 al 19, si hubo ilícitos. Ya de hecho se han tirado unas cuantas bombas, entre ellos mismos, ¿viste? Porque como siempre Carrió tira la bomba como... Y a veces tiene bastante razón, pero tampoco es para empoderarla, Carrió, Dios mío. Pero ven. Y después los gorilas terminamos siendo peronchos, porque con esto no nos queda más remedio. Lo importante es focalizarnos, como decía vos, tratar de focalizarnos en Luján, en las necesidades que tiene Luján, que no son pocas, ni aún con una gestión que se está moviendo como es esta, se solucionan. Hay problemas estructurales que hay que solucionarlos sí o sí. Y que va a llevar muchos años. Van a llevar muchos años y solo se van a solucionar habiendo un buen aceitamiento entre oposición y oficialismo. Exactamente. Esté quien esté. Esté a quien esté, diría... Sea quien sea, caiga quien caiga. Esté a quien esté, diría Kicillof, que dice Aiga y Pució. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, por haber venido. Gracias. Nos vamos yendo. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias a Laura y a Nacho de la Sureña, que siempre están dispuestos a que en sus instalaciones grabemos. Y también muchísimas gracias a Pablo, que ahí está tras las cámaras. Algo más tengo que agradecer. A vos te tenía que agradecer. Bueno, buenas noches y muchas gracias.